Hola, yo soy Linda Castañeda. Estoy haciendo una serie de vídeos en los que voy a intentar ajustar unas cuantas cosas sobre básicos para hacer un trabajo de fin de. Fundamentales que deberían incluirse desde mi punto de vista como directora de trabajos de fin de máster, de fin de grado y de tesis doctorales. Espero que te sean de utilidad. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. ¿Qué es una introducción? La introducción deberías dedicarte a ella cuando ya hayas terminado el trabajo, es decir, cuando conozcas cómo se ha quedado tu trabajo de fin de grado, de fin de máster o de tesis doctoral. En la introducción deberías contar qué es lo que presentas en ese trabajo, es decir, cómo es el estudio, cuál es el objetivo principal, qué metodología vas a usar, por qué llegaste ahí, de forma muy sucinta, pero también, y eso es fundamental, tienes que hacer una introducción al documento que estás presentando. Es decir, deberías decir algo como, voy a hacer este estudio por estas razones, la metodología que voy a usar es más o menos esta. De hecho, a mis estudiantes de doctorado les aconsejo que incluyan una tabla en la que incluyan las ideas principales de la metodología, los instrumentos, a quién has estudiado, cuál es el objeto de estudio, cuáles son los objetivos, una primera visión para que la gente se haga una idea de qué va eso. Y después le dirás, y en consecuencia el documento está organizado de la siguiente manera. Pues una primera parte teórica que he abordado así, primero se hace esto, esto y aquello, una parte empírica en la que primero cuento la metodología y la cuento así, una parte en la que aparecen los datos que he encontrado y los organizo así, y posteriormente unos resultados y después unas conclusiones y las referencias bibliográficas así, y el uso de la IA que he hecho en la elaboración de este documento es este. Debería ser un documento, una parte, como todo trabajo, como toda parte de tu trabajo, lo más honesto posible. Eso quiere decir que deberías contar lo que realmente ha pasado y lo que realmente pretendías hacer y por qué lo has organizado así. La idea es que nadie se lleve a una sorpresa, no se trata de sorprender al lector, sino de que el lector sepa qué esperar en la lectura de tu introducción. Por eso la introducción debe hacerse al final del trabajo. Cuestiones generales a la hora de escribir un trabajo de estas características. Recuerda que cuando uno va a elaborar un trabajo de estas características, lo que va a hacer es hacer normalmente su primera exploración de algún tipo. Y ese trabajo es además, configura la muestra de que has conseguido las competencias que ese título, ya sea el título de grado, el título de máster o el título de doctor, dicen que tiene. Entonces, intenta hacer una reflexión importante sobre qué significa que tú seas graduado en, o que tengas el máster de, o que vayas a ser doctor. Y eso es importante porque de esa manera te ayudará a tener una perspectiva sobre qué es tu trabajo. Es importante que recuerdes que todos esos trabajos se fundamentan en la visión de otros y en la teoría que otros han elaborado antes que tú. Por muy innovador que sea tu trabajo, por muy a la última, por muy creativo que seas, siempre habrá una fundamentación que te ayude a generar ese tipo de conocimiento. Por eso decimos que vamos a hombros de gigantes. Todo el trabajo, todo tu trabajo se basa en lo que dicen otros o lo que dice la información. Fíjate, tu voz, voy a decir algo importante, algo que creo que no es, que suena peor de lo que es, pero que creo que es importante. En tu trabajo, en todo momento, estás trayendo a la conversación, estás contando que has leído a otra gente que te ayuda a mirar la realidad de una manera concreta. Entonces, el marco teórico deberías incluir todas aquellas ideas que den soporte a tu trabajo, es decir, si voy a investigar
la naturaleza de una cosa o de una situación de una determinada manera, es porque voy a usar una serie de lentes para poder ver esa realidad. Esos lentes, ¿de dónde vienen? ¿Quién los ha mirado? ¿Quién los configuró? ¿Cuáles son las formas que tienen esos lentes? Todo eso debería estar en el marco teórico. Cada vez más te recomendaría que no hicieras una recopilación de todo lo que sabes sobre ese tema o sobre el tema en general, en caso concreto de las cosas que dirijo yo, sobre todo lo que sabemos de tecnología educativa. No, olvídalo. Ahora es el momento de decir, vale, voy a investigar esta cuestión, pues vamos a ver qué sabemos de esa cuestión que hace que yo la vaya a mirar de esta manera y con las lentes que la voy a mirar. Además, tendrás que buscar si hay otra gente que la ha mirado como tú o la ha mirado a esa cosa que vas a analizar, que ha mirado o esa cosa antes que tú, o ha mirado otra cosa con el mismo método que has utilizado tú, o con las mismas lentes que has utilizado tú, y esos son tus antecedentes de investigación. De esos antecedentes podrás sacar además ideas, y buenas ideas, que te podrán servir en tu metodología. Pero en toda esa parte los que hablan son los expertos, es decir, vas a hacer un marco teórico y un marco metodológico, y unos antecedentes de investigación donde lo que vas a contar es lo que dicen otros que se ha hecho hasta ese momento, lo que han hecho otros. Es fundamental que seas súper estricto con la citación. Todo lo que cites, que te lo hayas leído. Y si no te lo has leído, léetelo. No hace falta citar la cita de la cita. Por favor, léetelo. Entonces estamos hablando de que marco teórico y antecedentes de investigación son siempre cosas que se han hecho antes y de las que aprendes para poder hacer. Todos, de hecho, una máxima es todos los procedimientos, conceptos que te sirvan a ti para codificar los datos que vayas a hacer, para entender o materializar esos datos de una manera o de otra, deberían estar clarísimamente explicados en el marco teórico o deberían aparecer clarísimamente explicitados en la parte de antecedentes de investigación. Cuando tenemos ya la parte que sustenta nuestro trabajo desde el punto de vista teórico, es el momento de abordar la parte metodológica. Es decir, vas a contar cómo vas a hacer tu trabajo. En la metodología deberías contar qué es lo que pretendes hacer y a qué racionalidad responde, a qué lógica responde. Para eso necesitas también mucha bibliografía. ¿De qué? Bibliografía de metodología de investigación. Es decir, qué tipo de paradigma, desde qué tipo de paradigma miras la realidad, cuál es el tipo de metodología que vas a usar, qué tipo de instrumentos vas a usar, qué técnicas vas a usar. Ya sé que en un momento dado de tu vida lo de paradigma, metodología, técnica es un lío monumental. Pero lo cierto es que te ayudan a plantearte cómo entiendes esa realidad. No es lo mismo si yo entiendo que para que un niño aprenda hace falta que yo le meta un input y entonces sale un output, y eso es como yo entiendo la educación, que si yo entiendo la educación de una forma más compleja. Eso es mi paradigma. No voy a entrar aquí en qué es cada cosa, pero mi reflexión es, recuerda que la metodología te intenta aproximar a cuál es la perspectiva filosófica que tú tienes, filosófica y de conocimiento de cómo entiendes esa parte de la naturaleza de la naturaleza que vas a analizar. Y aunque parezca baladí, no lo es súper importante. Seguramente te haré recomendaciones de cosas para leer sobre esto, pero es importante que aparezca. Entonces, en la metodología cuentas cuál es esa perspectiva desde la que miras la naturaleza o de esa cosa que vas a analizar, y de esa realidad que vas a investigar, y cuando la tengas, entonces haces un plan. Y ese plan también se fundamenta en bibliografía, porque también hay gente que te dice cómo hacer un instrumento de una manera, cómo hacer un instrumento de la otra, cómo hacer un grupo focal, cómo averigua.
lee y escríbelo y justifícalo. Y una vez que tengas la bibliografía, en esta parte de la metodología es fundamental que vayas diciendo, fulanito decía tal de no sé qué, no sé qué, no sé cuántas, y este estudio es cuál porque no sé qué, no sé qué, no sé cuántas. Aquí tu mano se va a notar cuando tú seas capaz de justificar esas cuestiones una a una. En esta parte hay que especificar muy bien cuáles son los objetivos del trabajo. Y recuerda que una cosa es lo que tú vas a hacer, que son las tareas que vas a llevar a cabo para conseguir esos objetivos, y otra cosa son los objetivos. Es fundamental que pensemos en los objetivos como aquello que queremos conseguir mirando no sé qué cosa. Yo lo que quiero es entender mejor cómo funciona algo, o quiero contribuir a no sé qué cosa, o quiero generar mayor conocimiento sobre un particular. Es decir, ¿cuál va a ser el pasito que tu trabajo va a dar más allá en el caso de las tesis doctorales, en la frontera de la ciencia? ¿Vale? ¿Cuál es el pasito? ¿Cuál es la aportación que vas a hacer tú? Ese es el objetivo. ¿Cómo lo vas a hacer? Eso son tareas, eso son fases, ¿cómo lo vas a hacer? Y si después no pasa eso, no pasa nada. Puedes decir, vale, mi propuesta era esta y resulta que después murieron la mitad de la muestra murió. Vale, puede que no sea, espero que no sea algo así, pero puede ser que cambie, puede ser que el panorama investigativo, contextual, social cambie radicalmente. Viene una pandemia y entonces tu proceso tiene que cambiar, tiene que variar o lo que sea, y lo tienes que contar. Eso es honestidad en tu trabajo de investigación. Además, en esa parte metodológica tendrás que explicar muy bien cómo vas a mirar y con qué instrumentos vas a mirar, y muy importante, ¿quién ha dicho que esos instrumentos valen? Porque la validación de instrumentos en ciencias sociales es fundamental y hay muchos procedimientos. En esa metodología, además, deberías explicar cómo vas a analizar los datos, todo ese proceso. Pues primero voy a hacer esto, después voy a hacer lo otro, y cuando tenga los datos, ¿qué voy a hacer con ellos? Y cuando tengas todo eso explicado, que también se basará en bibliografía específica, ya pasaremos a contar los resultados. Y ahora sí, tenemos que presentar los resultados. Dependiendo de la metodología y dependiendo del diseño de investigación que estés trabajando, tus datos tendrán una forma u otra, pero en cualquier caso se trata de contar lo que estás presentando. Si estás trabajando con datos cualitativos, aprovéchate de ellos, sácales jugo, sácales la información. Si le estamos pidiendo a las personas que están trabajando con nosotros, en el caso de alguna investigación con personas, que nos cuenten su opinión, si reducimos su opinión a números, pues tendremos grandes datos, tendremos datos grandes que harán gráficos de tarta más o menos bonitos, pero lo cierto es que nos vamos a perder mucho del trabajo. Entonces intenta desgranar los datos, cuéntalos bien, cuenta bien qué es lo que te dicen los datos, y ahí solo hablan los datos. Ahí no me interesa tú qué opinas sobre los datos. A nadie le interesa en ese punto qué opinas de los datos. En ese punto lo que nos interesa es lo que está pasando, lo que tú has mirado y cómo lo has mirado, ¿vale? Es fundamental que recordemos que ni en el marco teórico, ni en la metodología, ni en los datos hablas tú. En el marco teórico hablan los gigantes sobre los que nos ponemos. En la metodología hablan esos gigantes y tú los contextualizas en tu estudio. Y en los resultados lo que habla es la realidad que estás analizando. ¿Cuál es tu perspectiva para analizar esa realidad? No es lo que debería notarse. Debería notarse cómo analizas esos datos a la luz de lo que has dicho antes que vas a utilizar para analizarles. Finalmente tenemos las conclusiones. Y digo finalmente porque en todo lo anterior hay muchas variaciones, pero las conclusiones debería ser la parte final. Conclusiones y discusión. Hay gente que lo hace separado, hay gente que lo hace junto, depende. En cualquier caso, las conclusiones deberían incluir, en primer lugar, las conclusiones sobre los objetivos que te has planteado. Si tú has dicho al principio que tu objetivo era hacer no sé qué cosa, pues
lo primero que deberías aparecer en tus conclusiones es: este estudio pretendía hacer no sé qué cosa y lo conseguimos, no lo conseguimos, los resultados fueron aquí, estamos por allá, del primer objetivo específico esto y aquello. Vas contando lo que sabemos, lo que podemos concluir de tus objetivos. Además, si decides hacer la discusión no es otra cosa que cuando coges tus datos y los confrontas con lo que decía antes los gigantes aquellos de la teoría. Pues mira, a mí me ha salido o en mi investigación han salido estos resultados que contrastan o que refuerzan lo que decían los expertos fulano o mengano, o lo que decía en la investigación de Mengana o Perenceja, y que aparecen de esta manera. La discusión es eso. Entonces, dentro de las conclusiones, si quieres, puedes empezar por las conclusiones de los objetivos. Desde mi punto de vista es lo más acertado, empezar por las conclusiones de los objetivos, y puedes ir haciendo la discusión en paralelo. Es importante que recuerdes que las conclusiones son la parte que va a quedar lo que realmente, el pasito que vas a dar, ¿vale? Entonces es fundamental que estén bien trabajadas. Trabaja todos tus datos. Conforme vayas escribiendo los resultados, el apartado anterior, ve tomando nota de cuáles son las conclusiones, no solo de los objetivos, sino también aquellas conclusiones que emergen mientras vas trabajando. A veces tú tienes unos objetivos, pero resulta que cuando vas a escribir, te das cuenta, o cuando vas leyendo lo que vas apareciendo en tu investigación, te das cuenta que aparecen cosas relacionadas con cosas similares, con cosas que no te esperabas, con cosas que pueden ser más interesantes, con cosas que te llaman la atención. A eso yo le suelo llamar conclusiones emergentes. Inclúyelas, pero inclúyelas después de tus conclusiones. Creo que es importante que además incluyas en alguna parte de tus conclusiones algunas conclusiones relacionadas con el periodo de formación con el que terminas. Por ejemplo, conclusiones que has aprendido haciendo este trabajo que tienen que ver con tu trabajo, con tu grado. ¿Qué has aprendido haciendo este trabajo sobre el máster que estás terminando? ¿Qué has aprendido haciendo este trabajo sobre el trabajo de un doctor? En el caso del doctorado. Recuerda que se trata de mostrar todo el proceso de aprendizaje que ha significado hacer ese proceso. Al final, hacerse doctor o terminar un máster no tiene que ver con hacer un documento más o menos gordo, sino con hacer un proceso, llevar a cabo un proceso, y ese documento más o menos gordo y lo he dicho en muchas ocasiones, es solo la huella del dinosaurio, lo que va a quedar y lo que se van a leer. Si haces este proceso más o menos con cierto nivel de rigor, es sencillo que puedas empezar a trabajar tus presentaciones, que el que más sepa de tu trabajo seas tú, y seguramente va a ir muy bien. Dos cosas que creo que deberían incluirse en cualquiera de estos trabajos. En primer lugar, creo que hay que incluir en algún apartado, y ahí depende un poco del flujo de la información del trabajo, deberá incluirse en algún sitio cuáles son las limitaciones del trabajo. Atención, los trabajos cualitativos no tienen limitaciones por ser cualitativos, sino tienen limitaciones que les sean propias. Es decir, para quitarle limitaciones a un cualitativo no hay que hacer un cuantitativo y hacer una muestra extensísima. No, olvídalo. Intenta pensarlo más. ¿Cuáles son las limitaciones? Y la bibliografía debe estar muy bien hecha. Por lo mismo, es imprescindible que estés usando un gestor bibliográfico. Si no lo estás usando, por Dios, empieza a usarlo ya. Sé que da mucha pereza y lo que quieras, pero te aseguro que es una inversión que merecerá la pena. Aprende a usar un gestor bibliográfico lo antes posible. Con esto termino este medio vídeo de introducción a cómo se hace un trabajo de investigación o a cómo se estructura. Ya queda meterle chicha, y dentro de la chicha habrá mucho que decir. Pero al menos que tengas una perspectiva general de qué es lo que espero encontrar, al menos yo como directora de este tipo de trabajos, en un trabajo de final, de término de una etapa, y muy especialmente de tesis doctoral. Que te vaya súper bien. Ojalá que quede todo muy chulo. May the Force be with you.